Señora secretaria, en julio de este año, tal como está establecido en su calendario oficial, el Coneval dio a conocer su informe sobre medición de la pobreza 2010-2012, asunto que siempre genera polémica, aunque se entienda poco. Generalmente se omite la parte que quizá sea más trascendente para la estructuración de una política pública con enfoque de derechos. Esto es, precisamente, la evaluación de la política del desarrollo social, no de la política social, sino del desarrollo social en su conjunto. Asimismo, la semana pasada se publicó el primer informe sobre las conclusiones del diagnóstico del diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre, análisis realizado por el Coneval y que ya ha merecido algunas respuestas por parte de la Sedesol. Ambas referencias sirven de marco para las siguientes preguntas. 1. En el periodo 92-2012, la pobreza por ingreso bajó de 53.1 a 52.3% de la población total, es decir, 0.8 puntos porcentuales, o sea, nada. En 20 años la pobreza por ingresos ha permanecido prácticamente igual en el país. Aunque sabemos que esta no es la medida oficial, no deja de ser un referente importante para valorar los resultados de las estrategias promovidas por los gobiernos del PRI y del PAN en la materia. Nos interesa saber cuál es su opinión a lo siguiente. Si en 20 años este tipo de pobreza se redujo en menos de 1% y considerando que no se han tocado las bases del modelo de desarrollo en 2 décadas, a ese ritmo, ¿en cuántos años estaremos hablando de pobreza cero en México? 2. Se ha dicho hasta el cansancio que la política de desarrollo social no es lo mismo que la política social. La primera abarca dimensiones que la segunda no incorpora. La política social, como dijo un reconocido pensador latinoamericano, ha sido diseñada dentro del neoliberalismo como una ambulancia para recoger las víctimas que la economía produce. Objetivo, por cierto, que no se cumple. Por otra parte, el gobierno federal tiene la obligación de asegurar el disfrute de los derechos sociales de la población, pero las bases neoliberales del modelo de desarrollo que usted criticó durante tanto tiempo no han sido tocadas ni con el pétalo de una rosa y sin embargo los programas nuevos del gobierno del licenciado Peña Nieto nada tienen que ver con la universalización de los derechos, sino con programas ya no focalizados, sino súper focalizados. Le preguntamos 2 cuestiones importantes. ¿Cómo se asegura el acceso efectivo y la calidad de la educación, de la salud y de los servicios básicos a toda la población? Y por último, ¿cómo haremos para que, en base a qué criterios, incorporaremos el enfoque de género en el tema de la disminución de la pobreza para la intervención del Estado? Y por último, señora secretaria, como usted bien sabe, la integración del anexo 12, erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, son tareas fundamentales de la Comisión de Igualdad de Género. Hasta este momento usted tiene asignados desarrollo social casi el 26.5% del presupuesto del anexo 12, es decir, 4.887.7 millones de pesos. Y ahora tienen el 27.4, que equivale a 5.906 millones de pesos. Ahora, si bien en el programa de generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud con 243.9 millones de pesos y definición de la conducción de la política de desarrollo social tienen 401.6 millones de pesos, nos preguntamos, ¿en qué consiste el programa de seguro de vida para jefas de familia que se registra un incremento de 615 millones? Es decir, para 2013 se tenían 400 millones y ahora solicitan para 2014 1.015 millones de pesos. Este programa asignó, como lo he dicho, esta cantidad. De acuerdo a la información del ENIC, de 2010, existen 8.2 millones de mujeres con las características requeridas para este programa. Es decir, el programa va a atender a solo 20.7 de la población objetivo, con la cual se convierte en un programa cuyos beneficios se asignan discrecionalmente, no porque medie un derecho, sino una concesión, una dávida. Es un programa electorero para conquistar o consolidar clientelas políticas. ¿Quién y cómo se elige o se van a elegir a las beneficiarias? Porque estuvo con nosotras Indesol y no nos supo dar los datos. ¿Cuáles son los indicadores con los que se va a evaluar la pertinencia y el éxito de este programa? Porque pareciera que las madres solas, de las que 50% se encuentran en situación de pobreza multidimensional y 20% en pobreza extrema, según el Coneval, parece ser que las mujeres van a valer más muertas
que vivas. Muchas gracias, señora secretaria. El 1 de diciembre de 2012, cuando el presidente electo dirigió su primer mensaje a la nación, anunció sus primeras 12 acciones presidenciales, dentro de las cuales se instruyó a la Secretaría de Desarrollo Social para poner en marcha la cruzada contra el hambre. Se anunció que en el primer año de operación sería implementada en 400 municipios seleccionados respecto a su grado de pobreza. 212 de ellos tienen una importante presencia indígena y se beneficiaría a 7.4 millones de personas. A su vez, la Sedesol utilizaría 70 programas ya establecidos para implementar la estrategia. Actualmente en México existen 53.3 millones de personas que viven en situación de pobreza, lo que significa un aumento de medio millón en comparación con el año 2010, de los cuales 11.5 millones de personas viven en situación de pobreza extrema y 27.4 millones están en carencia alimentaria. De acuerdo a esta misma información, la población objetivo del Sistema Nacional Cruzada contra el Hambre, es decir, aquella que se encuentra en pobreza extrema y en carencia alimentaria, corresponde a 7 millones. Sin embargo, el universo de población que se pretende atender en los 400 municipios elegidos en esta primera etapa es de 3.4 millones de personas. El Coneval destaca en su diagnóstico que la Sedesol no especifica cómo sustentar la cruzada contra el hambre, es decir, no detalla ni está cuantificada con claridad cuál es la problemática concreta de los beneficiarios, ni de la merma que esto podría ocasionar. Sabiendo esto, es necesario definir con mayor claridad cuál será la intervención para elevar los ingresos a los pequeños y medianos productores rurales e indígenas. También señala que la selección de los 400 municipios es poco precisa. La cruzada es muy limitada, pues hay más de 30 millones de pobres y solo se atiende a algunos cuantos. No está orientado a resolver el problema del hambre en el país, y lo que necesita México son políticas distintas de carácter global. La cruzada ni siquiera tiene recursos etiquetados para operar. Lamentablemente se está instrumentando un programa clientelar electorero. Lo digo así y quiero citar un ejemplo. En la comunidad de Azuchuca, municipio de Tlapa de Comonfort de la montaña de Guerrero, se están formando 2 comités comunitarios. Uno que se nombró en la comisaría para llevar o dirigir el programa de la cruzada contra el hambre, pero después va el PRI, nombra otro comité paralelo. Hay 2 comités para dicho programa. Entonces, lo que está ocurriendo a nivel Estado o a nivel nación, que prácticamente el programa de la cruzada contra el hambre sí está direccionado para un partido político, meramente un programa asistencial que no tiene soporte productivo. Parece una grosería y una falsedad que se trate de mitigar el hambre mediante convenios con PepsiCo y Nestlé. Tiene que estar acompañada de la producción de alimentos o tiene que ser sustituida por un programa nacional alimentario que garantice la seguridad alimentaria universal para todos los mexicanos y sobre todo a los más pobres. Con anuencia de la Sedesol, la Unión Europea, la CDI y el Inca Rural, se estableció un proyecto, el cual tiene como propósito desarrollar iniciativas alimentario-nutricionales que prioricen la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos a las familias, así como lo establece el artículo 2 del decreto de la creación de la cruzada contra el hambre. De tal forma que este universo de atención
corresponde solo al 48.6% de la población objetivo del sistema, el 30% de la población en pobreza extrema, el 6.4% en pobreza multidimensional, como se observa en estos datos, a pesar de lo loable del sistema y su espectacularidad, sus alcances son profundamente limitados. ¿Cuál será el programa de atención del 51% de la población que aún no está considerado en la primera etapa del sistema? También quiero preguntarles, ¿a cuánto asciende el monto de recursos a ejercerse en el presente año a través de los 70 programas por entidad federativa? ¿Cuál es el monto de los recursos ejercidos en publicidad del Sistema Nacional Cruzada contra el Hambre a la fecha? También quiero preguntarles, ciudadana secretaria, las recientes afectaciones por los pasados fenómenos meteorológicos en los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, entre otras entidades, han agudizado la situación en un número importante de población que se encontraba en pobreza, lo que obliga a emprender acciones urgentes y prioritarias en los municipios que se encuentran en estas circunstancias. ¿Cuál será la estrategia emergente que se considera aplicar para remontar esta crítica situación? Muchas gracias. Para terminar con el hambre en un país se requiere productividad, empleo e igualdad en la distribución de la riqueza. Ese es un principio fundamental. En nuestro país, la situación de la mayoría de las mujeres es una situación verdaderamente complicada. Decía la secretaria, la pobreza tiene cara de mujer, parece nombre de telenovela, pero así sucede en nuestro país. La pobreza tiene cara de mujer. Me quiero enfocar en un tema muy importante, que es precisamente las estancias infantiles en nuestro país. Este programa se creó en el sexenio pasado de Felipe Calderón con la idea de apoyar a las madres trabajadoras y generar empleo a las mujeres jefas de familia que podían tener un espacio en sus casas para cuidar los pequeños hijos de los vecinos, las vecinas que salían a trabajar. Este programa se generó fundamentalmente para dar empleo a mujeres, pero un empleo sin garantías, sin preparación, sin ninguna capacitación a estas mujeres que se iban a enfrentar al cuidado de 5 hasta 10, 15 o 20 niños dentro de su propia casa. Se les otorgó un presupuesto de hasta 50,000 pesos para arreglar sus viviendas y poder tener ahí a los pequeñitos. Se les dio una capacitación de 2 horas para atender a pequeños desde 1 año o menos hasta 5 años, un poquito más. Esto es lo que está viendo el gobierno, tanto de Felipe Calderón como de Peña Nieto, para nuestras mujeres y para nuestros niños. Esta es una situación muy grave que se tiene que recomponer. Las estancias infantiles no benefician absolutamente en nada, ni siquiera la atención de los niños, porque no hay capacitación, no hay nutriólogos, no hay pediatras que estén atentos con los pequeños y tampoco hay capacitación hacia las mujeres de manera particular. Un ama de casa está bien que cuide a sus hijos, pero cuidar 20 pequeños por una cierta cantidad de horas al día es una situación muy compleja que no podemos tomar tan irresponsablemente. Cuando yo hice esta pregunta, ¿cuál era la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social con respecto a estos pequeños y a que pudiese suceder algún accidente en esas estancias infantiles? La respuesta fue ninguna. Espero, secretaria,
que su respuesta sea diferente. Esa es una de mis preguntas. Señora secretaria, tanto usted como yo hemos trabajado de cerca en proyectos comunitarios, cooperativos, solidarios y de pequeños productores. Estos tienen un ritmo, una lógica y sus limitaciones cuando se trata de competir en el mercado, donde confluyen actores con capacidades desiguales, fundamentalmente en relación a las mujeres. Las reglas de operación de los programas sociales son discriminatorias con relación a las mujeres. Se exigen demasiadas situaciones para que las mujeres las puedan solventar, es muy complicado. ¿En qué tipo de criterios y acciones se concreta el enfoque de género en la estrategia contra el hambre? Esa es otra de mis preguntas. ¿El Estado tiene la voluntad de modificar las leyes del mercado para favorecer a los pequeños y pequeñas productoras de este país? Siguiente pregunta. ¿Todas y todos somos empresarios en potencia? Esa sería otra pregunta, porque en el sexenio de Fox, pues se creó para resolver el problema del hambre y de la pobreza en el país, la changarrización del país, que pusiéramos nuestro changarrito cada quien y entonces la pobreza por arte de magia iba a desaparecer. Esa es otra pregunta, porque si somos empresarios en potencia, entonces pues tendríamos que ver a la vuelta de cuántos años podemos superar la pobreza en nuestro país. Nos parece que se tiene que hacer una evaluación a fondo de las actividades culturales que se han impulsado para dar a conocer la cruzada contra el hambre. Mire usted, el asunto de dar un link en el Facebook para tener un cuarto de leche para darles a los niños, yo pregunto, ¿esta forma cibernética de otorgarles leche a los niños nos sirve para municipios como Xichú o como Metlatónoc? Esa es mi otra pregunta. Se repiten, hay actividades asistenciales que en fondo no le dan solución a los problemas que está viviendo nuestro país con respecto a las carencias económicas y a las carencias en situación de hambre. Si la evaluación, como la plantea el Coneval, se refiere solamente a determinados criterios que no tienen nada que ver con la situación real que están viviendo los pueblos de nuestro país, creo que el Coneval debe tomar otros criterios. Y el otro asunto, el Pacto por México que usted mencionó, donde se tomaron definiciones en las cuales no se tomó en cuenta a la población. La situación de las últimas reformas, tanto la laboral como la reforma educativa, son un ejemplo muy claro y definitivo de que este gobierno, nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, no tiene la menor intención de favorecer a la población de nuestro país, y muchísimo menos a las mujeres. Muchas gracias. Algo debe andar mal en nuestro país cuando pasa el tiempo, se aplican más presupuestos, hay programas sociales, hay alternancia de ida y vuelta y hay más pobres. Creo que tendríamos que hacernos ese cuestionamiento y no podemos ser un país normal por ningún motivo si reconocemos que tenemos 53 millones de pobres. No puede ser un país normal, algo anda mal. Usted, ciudadana secretaria, compareció el 6 de marzo de este año en este mismo recinto y en esa ocasión se formularon varias preguntas, se hicieron cuestionamientos, que es, desde mi punto de vista, a lo que habría que darle seguimiento. Es obvio, la política social está condicionada a la política económica.
no se puede separar, pero también a un verdadero proyecto de inclusión social. Eso es lo que hay que subrayar, inclusión social. O incluimos socialmente, ¿verdad? O no entendemos realmente qué es lo que hay que hacer y cuál es nuestra tarea. Y también con la democracia, contexto democrático, noción democrática, que tiene que ver con la ciudadanía. La única manera de que no haya clientes es que haya ciudadanos, y un ciudadano es un ser humano que tiene derechos, que obviamente tiene derechos y obligaciones, pero al que se le tiene que respetar en su dignidad. Tiene derecho a votar, tiene personalidad, tiene autonomía. Esos son los temas profundos que tendríamos que enfocar. No se va a combatir el hambre y la pobreza con una visión asistencialista y con el clientelismo. Pero la pregunta era el 6 de marzo, ¿qué mecanismos? ¿Cómo se blinda? ¿Cómo se garantiza? ¿Qué formas? ¿Cómo se le da seguimiento a esto? ¿Cómo se cuida? Lo dijo nuestro diputado vicario. Ahí está un tema. Es un ejemplo chiquito, pero hay muchísimos. La parálisis de estos meses, ciudadana secretaria, en 18 estados tuvo que ver con las elecciones, pero también tuvo que ver con los escándalos de los videos de Boca del Río en Veracruz, estado del que yo provengo. Sacudió al pacto, obligó a adendum. Es decir, se trajo mucha desconfianza. Hay que trabajar eso, hay que recuperarlo. Y la primera cuestión, pues, es reconocerlo. La palabra es transparencia. En el seno de la Comisión de Desarrollo Social, que preside el diputado Alejandro Montano, el tema se ha estado planteando. ¿Qué más pueden hacer los diputados más allá del control constitucional, de la parte formal, de la parte protocolaria? Se habla de que los diputados estén en los recorridos de la Secretaría. Se habla de que los diputados tengan una interlocución con los delegados en las entidades sobre los cuales hay muchas sospechas, por cierto. Ahora se nota una reactivación de todo el aparato de Sedesol. ¿Qué deseamos o qué pedimos? Que no sea por la comparecencia, que después de la comparecencia se continúe. Yo lo vivo porque el delegado de Sedesol nos buscó, pero nos buscó ahora. Ojalá y nos siga buscando y se le dé curso a muchos temas, a todos estos problemas. No queremos ser fisgones, metiches, entrometernos, estorbar, pero sí queremos ir a esas reuniones, ver que los módulos funcionen, que se respete. Pongo el ejemplo de Jalapa. Las personas de la tercera edad estaban en la lluvia, en el sol, sin una silla, en plena calle, en el centro, casi en el centro, para que los puedan desde las 4 o 5 de la mañana. La expectativa de un pequeño ingreso es muy poderoso. Se hizo el llamado y la respuesta fue muy lenta. En fin, me parece que eso es lo que nosotros estamos pidiendo. El que nada debe, pues nada esconde. Que sea muy transparente, que todo se sepa, que todo se diga y que tengamos los diputados la posibilidad de incidir, de estar pendientes, de observar y de opinar al respecto. Eso sería nuestro planteamiento. Gracias, diputado presidente.